Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 65 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas. Una vez culmine la intervención de nuestros panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada Entre gritos agónicos y susurros de esperanza, la marejada de los muertos y otras pandemias de Ana María Fuster Lavín. Junto a la autora tendremos de panelistas a la profesora catedrática auxiliar del Departamento de Estudios Hispánicos del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, música, poeta y narradora Ángela M. Valentín Rodríguez, y al profesor y escritor Luis Rodríguez Martínez. Sin más, demos inicio a este coloqueo de Halloween. 250 palabras. Escribo historias con 250 palabras para sobrevivir a este planeta. Soy como los vampiros. Succiono la esencia de cada vida. Unas veces, o al menos intento, rescato trocitos de aliento color sonrisa. Otras, suelto mi rabia e impotencia. 250 palabras para nunca perder esa ternura que llena de sueños mi motor querencial. Narrar hasta que las manos se me agotan. Colmar la página en blanco de mis sueños en vuelo libre sobre las palabras, avenidas, calles y callejones, hasta llegar al corazón del otro, sentir sus palpitares, liberarlos de sus dolores, hacerlos reír, aterrarse, vomitar y hasta acompañarlos en alguna fantasía furtiva. La vibración energética de esta cifra nos salpica empática sabiduría, curiosidad y diplomacia, bueno, la necesaria. Redacto para denunciar lo que nunca debió pasar, también para rellenar los rotos del olvidado. No todo tiempo pasado fue mejor. Quizás nuestro futuro tampoco lo sea. 250 se reduce a 7, el máximo de minutos para decidirnos entre la vida y la muerte. Y es que las balas cuestan menos que un libro, así el color de la piel, la hombría o el poder, más que un poema. Te asesinan por negro, mujer, transexual, lesbiana, pobre. En la numerología, 250 representa energía cargada de intuición e introspección. Bueno, al menos me sirve para no morir en el intento ni asfixiarme de esta pandemia histórica, carroñera. Escribo para mi hijo, para conocidos y desconocidos, para luchar contra el sistema que intenta callar nuestro camino. Y es que tenemos más de 250 razones para ser libres. Muchas gracias. Ángela. Hola, qué maravilla, de verdad que sí. Le agradezco muchísimo a Ana María y a Luis, ¿verdad? La invitación para conversar en esta mañana sobre este maravilloso libro de Ana María, La marejada de muertos y otras pandemias, que es su última o su más reciente publicación, no la última, porque esperamos que siga produciendo, ¿verdad? Pero esta es la más reciente y agradezco también a Pablo y al Instituto de Cultura por esta oportunidad.
yo le comentaba a Ana María que sería bien interesante, antes de meternos en el texto, ¿verdad?, ver un poco lo que es la tradición de la literatura gótica y cómo la literatura gótica la encontramos, ¿verdad? Algunos recursos los encontramos en nuestra literatura caribeña, porque es definitivamente innegable, no podríamos negar toda esa influencia, ¿verdad?, dentro de nuestras letras. Así que, ¿qué podría decirles yo? Pues que la literatura gótica, que luego va a dar paso a la policíaca, a la literatura fantástica, a lo neofantástico, pues esta literatura surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra, y esto a mí me interesa muchísimo porque surge como respuesta, ¿verdad?, a lo que fueron los postulados del siglo de las luces, o este momento, ¿verdad?, abocado a un culto a la razón. Y me parece que este dato es bien interesante porque yo entiendo o percibo que todo este uso de recursos góticos asociados al terror y obviamente a lo fantástico, hoy día tienen muchísima vigencia precisamente porque estamos en un nuevo periodo en el que hay todo este afán por la tecnología, por la ciencia. Sin embargo, eso tiene un corolario, ¿verdad? El asunto del cuestionamiento, ¿verdad?, de toda esta confianza que tenemos en la razón y en la capacidad de auscultar la realidad a través del método científico. Y definitivamente la literatura gótica en su momento, cuando surge, ¿verdad?, responde precisamente a esto, a un deseo pues de cuestionar esta idea de la razón, del orden, del autocontrol, ¿verdad?, y exponer todas estas zonas oscuras instintivas, si lo pudiéramos decir también, ¿verdad?, del ser humano. Así que es interesante, fíjate, Ana María y Luis y Pablo, el término gótico surgió como un concepto, como una clasificación peyorativa. Estaba asociada, ¿verdad?, la palabra gótico viene de la palabra godo, y estaba asociada a esta idea de los bárbaros, ¿verdad? Es el arte producido por los bárbaros. Y contrario a la razón o a los valores propuestos por el neoclasicismo, el término se utiliza por primera vez en el siglo XVI y luego es en el finales del siglo XVIII que inicia, ¿verdad?, esta literatura gótica. Y a mí me interesa mucho porque de algún modo la literatura gótica en su momento fue venerada y devorada por la gente, ¿verdad? Había un afán por leer literatura gótica. Sin embargo, hubo un cierto desprecio o fue cuestionada por la crítica, por la academia en su momento. Así que es interesante cómo, a pesar de ese desprestigio, ¿verdad?, que hubo en un inicio, ha seguido persistiendo. Por lo tanto, prueba, ¿verdad?, la importancia de hablar sobre esa otra cara, ¿verdad?, de la realidad humana. Así que es interesante cómo persiste hasta hoy día. Yo recuerdo más o menos que, según la crítica, ¿verdad?, más o menos para la mitad de los 70 hubo y con el cine, ¿verdad?, con la influencia del cine, hubo una mutación, si lo podemos llamar, ¿verdad?, y se crea esta subcultura de lo dark, que utiliza, ¿verdad?, todos estos recursos que en un momento determinado la literatura gótica propuso. ¿Qué proponía la literatura gótica? Pues en cuanto a los personajes, pues los personajes eran villanos, había un afán por presentar, ¿verdad?, a los vampiros, a los hombres lobos, los fantasmas, los demonios, los locos, la locura, todo eso, ¿verdad? En cuanto a los espacios,
pues se propone primero el espacio lúgubre del castillo medieval, ¿verdad? Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, se trastoca el castillo medieval, cerrado, clausurado, los monasterios estos antiguos, los lugares así inhóspitos, los parajes solitarios, oscuros, el cementerio, todo eso, ¿verdad? Pasa y se transforma, ¿verdad? Yo podría decir que en el siglo XX eso se convierte o se plantea a través de la metáfora del encierro en la mente, ¿verdad? El espacio de la alienación, la locura, todo esto. Así que es bien interesante ver cómo se repiten todos estos recursos, cuán importantes son, ¿verdad? Y más todavía porque me atrevo a plantear que en el Caribe el gótico, ¿verdad?, adquiere unas dimensiones bien particulares. Si desde un inicio la literatura gótica sirvió para, de algún modo, denunciar toda esta confianza extrema o todo este culto desproporcionado a la razón, yo podría decir que en el Caribe los escritores y las escritoras que trabajan con el gótico o desde el gótico se proponen a través de este género a lanzar una denuncia seria, ¿verdad?, a las diversas situaciones que ocurren en nuestras sociedades, ¿verdad? Y yo tendría que señalar que si bien es cierto que en la obra de Ana María, que a mí me encanta tanto, ¿verdad?, encontramos muchos de estos recursos, no es solamente el uso del recurso y hablar sobre la muerte, ¿verdad?, porque hay todo una valoración sobre la muerte, sobre el efecto de la soledad, todo eso, ¿verdad? Pero no es solamente centrarnos en estas temáticas, sino que Ana María, igual que muchos otros escritores y escritoras, utilizan el gótico, ¿verdad?, para señalar, en el caso de Ana María, situaciones muy particulares sobre la vida en Puerto Rico, ¿verdad? El discrimen por género, el discrimen por racialización, ¿verdad?, por el color de la piel, el problema de las clases sociales, el elitismo, el clasismo, todo esto, ¿verdad?, es parte de la crítica y a través de su obra, ¿qué busca ella? Pues descalificar de algún modo, pienso yo, ¿verdad? Y Ana María, tú me puedes corregir, pero es mi lectura. Hay un deseo como de descalificar toda esta confianza que hemos tenido en el sistema, de algún modo transgredirlo o por lo menos erosionar sus bases y ponernos a cuestionar, ¿verdad? Cuestionarnos si realmente en todo lo que hemos puesto nuestra confianza, ¿verdad?, si nos ha venido bien. Así que yo encuentro que hay un elemento bien interesante, coincido con una estudiosa de la literatura gótica que se llama Virginia Heijo Santa Cruz. Ella tiene una tesis sobre el gótico en el Caribe y ella señala que usualmente las escritoras del gótico en el Caribe suelen romper con unas ideas del gótico como tal. Entre ellas, ¿verdad?, las heroínas de estas historias, ¿verdad?, en el gótico tradicional o clásico, pues quedaban encerradas en este sistema, incapaces de transgredirlo, ¿verdad?, efectivamente. Y nosotros vamos a ver que en la obra de Ana María ocurre una cosa distinta. Ella utiliza muchas protagonistas y estas protagonistas, en vez de quedarse encerradas en esta incapacidad de salir de aquello que les ha propuesto el género, ¿verdad?, y que estaba muy acentuado en esa literatura gótica clásica, pues mira, ella lo que hace es proponernos mujeres, ¿verdad?, proponernos protagonistas que están empoderadas, ¿verdad?, y rompen con esta idea de que no puedo salir del estereotipo que se me ha impuesto.
o de la normativa que se me ha impuesto. Así que de alguna forma, es como yo decía, tuve la oportunidad de presentar la obra de Ana María en Marruecos, en la Universidad Hassan V, y yo les decía, ¿verdad?, a los colegas allá, que Ana María Fuster nos propone, ¿verdad?, una transformación del género sumamente interesante, y de alguna forma su obra se mete en lo que yo llamaría el gótico de protesta social, ¿verdad? El gótico polémico, porque su trabajo es un trabajo, ¿verdad?, de protesta social, en el que los recursos góticos lo que hacen es puntualizar, ¿verdad?, esos horrores sociales, esos horrores políticos, esas leyes injustas, estos espacios, ¿verdad?, que nos de algún modo nos coartan, y de alguna forma también entiendo que busca plantearnos una propuesta radical, ¿verdad?, para despertar la conciencia social y las opiniones, ¿verdad?, de los lectores que se enfrentan a su obra. Así que me parece, ¿verdad?, que si bien es maravillosa toda esta obra que vemos desde principios, ¿verdad?, finales del siglo XVIII con Horace Walpole y el Castillo de Otranto, ¿verdad?, también merece la pena destacar la obra maravillosa de Ana María Fuster, ¿verdad?, la que ha hecho desde principio, porque si ustedes revisan Requiem, ¿verdad?, utiliza estos recursos. Lo mismo pasa con Insomnio, que es una de sus novelas maravillosas. Lo mismo hace con Las mariposas negras. Lo mismo hace dentro de su poesía, que es interesante ver recogidos todos estos recursos. Les recomiendo, por ejemplo, la lectura de Al otro lado del puente, ¿verdad? El horóscopo también tiene ciertos elementos, esa poesía tiene ciertos elementos góticos. Así que, no sé, me interesa que podamos, si me lo permites, Ana María, ¿verdad?, me gustaría leer uno de tus cuentos para que podamos ver algunos de estos recursos de lo gótico, pero actualizados, ¿verdad?, a nuestra circunstancia particular insular. Y quisiera leerles Vampiros urbanos, que dice así: la ciudad no susurra, grita. Es un amante que se transforma constantemente en distintos rituales. Vive la urgencia y la velocidad. De un instante, como el parpadeo del semáforo, nacen múltiples historias. Así, los escritores nos detenemos en una esquina cualquiera. Observamos el vaivén de personas anónimas, peregrinos de avenidas y rutinas, vagabundos con o sin trabajo reconocido por la sociedad. Nuestra letra absorbe ese sabroso mejunje de locuras donde nadie conoce a nadie y aún así siempre detona un poema, un cuento, una novela. Una vez entras a nuestros sueños apalabrados, no podrás prescindir de nuestras páginas. Cemento, alquitrán, árboles valientes, gente enrutinada, desrutinada, ruidos y silencios. Somos hijos del día y de la noche. Apalabramos la crueldad que nubla el corazón humano. Nos urge leer, deambular, convivir y desvivir. La sangre de tantos conocidos, fuertes e inmensos, nos preña de olores. En su plasma soñamos, creamos, nos enamoramos. Desde la ciudad, sus apartamentos, sus tapones, llamadas telefónicas y calor, el amor puede ser tan intenso como en una casita de madera entre flamboyanes, vacas y palos de mango. Siempre tomamos tiempo para amar, beber sus glóbulos y crear mundos vivos, iluminados por la palabra y todas las sensaciones, adjetivos, sustantivos. Luego regresamos a nuestro sarcófago y escribimos entre las sábanas de una madrugada cualquiera y la complicidad de nuestra computadora solidaria. Los escritores
somos vampiros. Cuídate de que en cualquier momento te chupemos una historia o que al leer este libro termines convertido en otro muerto viviente de nuestras palabras. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Tenemos aquí muchísimos recursos, como les decía. Transmutamos el palacio o el monasterio o el castillo, ¿verdad? Y su encierro en el encierro de la ciudad, en el encierro del apartamento, en el encierro de la mente. Y el vampiro de la literatura gótica clásica pasa a ser una metáfora, ¿verdad? Intensa, muy intensa. Los escritores somos vampiros. Cuídate de que te chupemos, ¿verdad? Alguna de esas historias. Así que enhorabuena, ¿verdad? A Ana María por este libro maravilloso y quisiera, ¿verdad? Escuchar lo que tiene que decir nuestro compañero Luis Rodríguez Martínez, ¿verdad? El profesor Luis Rodríguez Martínez, que ha hecho un trabajo maravilloso con la obra de Ana María. Hola, saludos, buen día a todos. Primeramente, agradezco a Ana María la oportunidad de haber trabajado con este libro, a Pablo por la invitación, a Ángela por estar con nosotros conversando en la mañana de hoy. Este libro parte como un proyecto de Ediciones Sangre Fría. Ediciones Sangre Fría nace el año pasado. Nosotros llevamos poco más de un año trabajando con algunas obras literarias y siempre tuvimos la intención de trabajar con escritores que conocemos y que admiramos de alguna manera, ¿no? Y tengo a mi gato aquí que está tratando de meterse en el frame, por eso estoy así con la mano. Lanzamos primeramente una antología que se llamó Tragedias Ejemplares, y Ana María, Ángela María, Valentín formaron parte también de esa antología, que fue el primer libro publicado por Ediciones Sangre Fría. Con Ediciones Sangre Fría consta de los editores y escritores Patrick O'Neill, Omar Palermo Torres y este servidor, Luis Rodríguez Martínez. Cuando Ana se acerca a nosotros, porque le interesa publicar este libro con Ediciones Sangre Fría, pues nosotros no dudamos en ningún momento. Nosotros dijimos, esta es la oportunidad de trabajar con Ana María Fuster, así que vamos adelante y lo que ella nos envía, nosotros vamos a trabajarlo. Y cuando nos llega este texto, nos damos cuenta que en efecto estamos ante un muy, muy buen libro, una obra trabajada. Ok, déjame sacarlo de aquí porque ahí está, quería robar que ahora el gato. Una obra trabajada con mucho cariño, con mucho esmero y ante todo reflejando el dolor propio y el ajeno. Y yo creo que ese es uno de los valores más interesantes de este libro. Este libro se escribe, y Ángela ya abordó el asunto de lo gótico y el encierro. Este libro se escribe desde el encierro de la mente, pero también en el encierro físico. Este es un libro pandémico, que me consta que Ana María no tenía intenciones de escribir un libro en este momento, por lo menos un libro pandémico, y que este libro sale como una especie de catarsis. Así que me parece que la marejada de los muertos y otras pandemias es una especie de liberación de la autora, y también intenta y lo logra, tender puentes con otros autores, conversar con la literatura internacional. Hay que hay conversación con Gabriel García Márquez tan pronto como en el primer cuento, que voy a citar el título. El maestro no tiene quien le escriba y está dedicado al Gabo. Hay conversación con Julio Cortázar, hay conversación con autores locales. Tengo el honor de estar allí presente de alguna manera en un intertexto con un cuento acerca de un escritor y de la trastera, ¿no? Que hace una referencia a un libro que yo publicaba en ese momento. Así que Ana María conversa y refleja, me parece que proyecta los miedos, los temores, la incertidumbre que estábamos pasando todos en el momento de la cuarentena, del encierro. Y este encierro va a convertir a Puerto Rico y específicamente
a San Juan, que es una de las características de la literatura de Ana María, convertir a San Juan en ese lugar gótico, inhóspito, ese lugar donde hay criaturas al acecho. Y eso está muy presente aquí en este libro. El libro está subdividido en 4 partes. El insomnio y otras pandemias es la primera, en Cotidiana Necrópolis de los Comunes es la segunda, de vampiros, del amor y los libros, y la marejada de los muertos y otras historias de nosotros, los extraterrestres. Me parece que este es un texto que está lanzando, y por eso el título tanto del prólogo, el cual tuve el placer de escribir, Ana María me permitió añadir algunas letras por allí al principio. El prólogo, el título es Entre gritos agónicos y susurros de esperanza. Y el libro me parece que está lanzando unos gritos agónicos, no quiero decir de la autora propiamente, pero sí de estos personajes que habitan este microcosmos, que está compuesto por muchas piezas de rompecabezas. Este libro es como usted intentar armar un rompecabezas tirando las piezas así en una mesa y buscando cómo conectamos todo, ¿verdad? Esos hilos conductores que están en todas las historias, que se van entrelazando y van creando una verdadera marejada de muertos en medio de la pandemia. Y me parece que el título está genial, va muy bien con el proyecto, es un proyecto muy bien pensado. Cuando lo trabajamos, ¿no?, en la parte editorial, pues debo decir que no fue demasiado lo que hubo que hacer. Nosotros simplemente nos dedicamos a convertir el manuscrito en este libro. La portada la crea Patrick O'Neill, que es uno de nuestros colaboradores, y me parece que es una portada excelente, ¿no?, para el mensaje que Ana María presenta. Está el asunto de la muerte allí muy, muy presente. Además de eso, es un libro político, como mencionaba Ángela María, es un libro que transgrede lo establecido. Y no solamente hablamos de política nacional, también hablamos de asuntos internacionales, asuntos raciales. Estaba muy, muy reciente la muerte de, Dios mío, se me escapa el nombre, George Floyd. Y Ana María reacciona a esto, que es un libro escrito y se nota, se siente cuando lo estamos leyendo. Es un libro escrito desde la inmediatez, en el día a día, lo que va ocurriendo. Es un libro que conversa también con el cine. Hay referencias a la película El Hoyo, que también estaba muy, muy presente, ¿no?, en el momento. ¿Qué más tenemos por aquí también? Estoy yendo parte por parte, mirando que no se me escape nada. La segunda parte específicamente es una de las más que a mí me llama la atención en la Cotidiana Necrópolis de los Muertos, de los Comunes, perdón, que comienza con una cita de Ted Bundy. Y esta cita nos sirve de presagio con lo que va a ocurrir en toda esta parte, y es algo que va a predominar allí. Lo voy a leer la cita. El asesinato no tiene que ver con la lujuria ni con la violencia, sino con la posesión. Y aquí de entrada tenemos de nuevo esta presencia de lo gótico en cuanto a la locura, los fantasmas, que en este caso no son los fantasmas tradicionales, pero sí hay unos fantasmas del pasado presentes en muchos de los cuentos. Y se van presentando y van acechando a los personajes, que en la mayoría de los casos no terminan necesariamente bien. Estos personajes están presos de su pasado y presos también de su presente, porque en el caso de algunos de los cuentos hay un preso literalmente, o las personas están desde el encierro tratando de sobrellevar esto cuando el mundo se ha vuelto caótico. Y eso es también me parece que es uno de los mensajes que Ana María quiere llevar en este libro, es cómo el ser humano reacciona ante ese caos de improviso, ¿no?, ante ese caos que nos llega y no tenemos un manual de instrucciones. Entonces, ¿cómo el ser humano va a reaccionar? Aquí hay muchas voces, muchos personajes reaccionando de distintas maneras, y no necesariamente de la más saludable, o no necesariamente de la forma en que lo haríamos nosotros, ¿no? Así que ese poder vernos y poder reflejarnos en el otro enriquece la experiencia del libro. Ya entrando tal vez a la parte final del libro, la última parte, que es donde la esperanza está allí propuesta, ¿no? Tal vez una especie de utopía
de llegar a un futuro mejor, de mirar el mañana con la esperanza de que en algún momento la marejada pasará y la pandemia también, y llegaremos entonces a crear una especie de mundo nuevo, y ese mundo solo será posible desde la solidaridad. Y eso también está muy presente en la obra de Ana María, no solamente en este texto. En la obra de Ana María es que la solidaridad es la que la que va a disipar todas estas tinieblas que tenemos en el ahora de los textos de Ana María, que como mencionábamos anteriormente, se desarrollan en ambientes góticos y por eso las tinieblas permean o predominan allí. Pero la solidaridad y la esperanza de un futuro mejor siempre está presente. Y eso yo creo que es bien, bien importante resaltarlo, porque refleja lo que es Ana María como persona. Yo creo que una de las personas más solidarias y esperanzadoras, luego de hablar con ella, es Ana María. Una de las personas que yo conozco y digo, tiene un aura, vamos a llamarle así, tiene un aura que hablamos un rato y uno se despeja, uno se aliviana. Y este texto, a pesar de que te va llevando por unos caminos que parecen difíciles, termina de esa forma. Termina uno con la esperanza de que tal vez no todo está tan mal, vamos a conseguir algo nuevo, vamos a llegar. Déjame ver si puedo hacer alguna referencia al último texto sin decir demasiado de él, que es Las hijas del mar, Génesis sin teoría. Ni modo, voy a leer las últimas dos oraciones. El escritor tomó tenebroso su libreta, finalmente volvió a amanecer y la espuma del mar arropó la orilla, liberando cientos de niñas que corrían por la playa jugando a un futuro por vivir. Un futuro por vivir. Yo creo que eso es lo más resaltable o destacable allí al final de este texto, que a pesar de que el presente pueda lucir como caótico, el futuro está allí y estará para vivirlo, ¿no? Así que gracias, Ana María, primeramente por la oportunidad de haber trabajado con este libro. Gracias por la amistad que nos une, que la valoro muchísimo. Y adelante, a seguir escribiendo. Yo creo que, como decía Ángela, este es el más reciente y esperamos que sea uno de otros tantos dentro de Ediciones Sangre Fría, diría yo, ¿no? Claro. Para terminar, para cerrar mi parte y conversamos ya mismito, voy a leer el cuento El Cuervo, que comienza con un epígrafe allí de Rosa Montero que dice: la vida es mucho más pequeña que los sueños. El eco de los sueños puede tornarse en graznido de cuervos en las madrugadas, llenándose pequeños trocitos del recuerdo. Lucas se revolcaba en la cama, harto de aquel infernal pajarraco y sus gritos. Comenzaba a rendirse de esperar por María. Ella se encontraba en la capital terminando su tesis, situación que convirtió la relación en un exilio. Los sueños de ella competían con la vida que a Lucas le urgía tener. Temía a la soledad en tal extremo que comenzó a dolerle la memoria, incomprensible a sus 25 años. Su mente comenzó a filtrarse a través de pequeños rotos, llenándose de interferencias y silencios. A María le quedaba un mes para presentar la tesis, finalizando así la tregua que le había pedido. Ese día lo iría a recoger. María le enviaba cada noche un mensaje expresándole que lo amaba y alguna anécdota. Él le respondía: yo a ti, amor. Junto a largos mensajes recomendándole libros, sus palabras fueron reduciéndose paulatinamente. Tardaste mucho en regresar, mamá. Lucas, soy María. Recordó que él le había contado que de niño su mamá lo abandonó, que soñaba que distintas aves portaban mensajes de ella en sus cantos. Con el tiempo, dejó de soñarlas, hasta que María se fue a terminar su tesis. ¿Escuchas al cuervo? Lucas, no te entiendo. ¿El cuervo? Yo no veo nada. Amor. Cayó ante el aleteo de una sombra atravesando la ventana. Sorprendida, recogió la pluma del piso. Al volver la vista, la recámara estaba repleta de plumas. Lucas había desaparecido. Bueno, y ahora yo quiero escuchar a Ana María leer algunos de sus cuentos, ¿no? Wow. Es que, Ángela, Luis, muchas gracias. Estoy nerviosa porque estoy muy conmovida
aparte de la invitación de Pablo, yo no esperaba ni presentar el libro porque Luisa y Ángela que salió de una urgencia. Claro. Y acepté su invitación, muy agradecida para el día de Halloween, que creo que es un día muy especial para espantar esos demonios internos que tenemos, que son los miedos. Les voy, como soy muy mala explicando, dime. Ana, antes que continúes, para que te motive. No sé si se ve. Y... Ay, no sé si... ve. El carnaval de sangre y las mariposas, gracias. 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 Las mariposas negras es un libro muy importante para mí, esa novela. Me tomó casi 5 años, empezó como una novela breve, después el escritor Carlos Vázquez Cruz me orientó a cómo ampliarla y no quería soltarla. La vine a soltar cuando Carlos Roberto de Isla Negra, que es un buen amigo y excelente editor, me dijo, ya basta, no corrijas, no añadas, no quitas más. Así que gracias, muchas gracias. Como estoy muy conmovida y muy nerviosa y muy agradecida, pues voy a leer. Primero, quiero agradecer, ya sé que Luis lo mencionó, pero agradecerle a Patrick O'Neill por el excelente arte del libro, por la portada, y que espero conocerlo en persona pronto. Escribe muy bien, es un gran artista gráfico. Hay cuentos que los cuentos que si fueran el libro con lo lanzó su retiro Pablo, novela que se iba a hacer colectiva, así que muchas gracias. Voy a leer primero, debía leer uno de cada parte del libro. La primera se llama El insomnio y otras pandemias. Como explicó Luis, tiene mucho de conversando en el momento de la pandemia. Se me hizo muy difícil leer libros nuevos, así que dentro de la pandemia, además del trabajo a distancia, retomé muchas lecturas. Retomé cuentos de Cortázar, de Rosa Montero, del Gabo, también noticias que impactaban mucho. Hay un cuento en esa sección que se llama Crimen y Castigo, pero en verdad tiene que ver con una entrevista que escuché un día que le hicieron a Iván Clemente, el del comedor de la Kennedy, sobre estos niños que se le acercaban y él les iba a dar la comida y cuando la comida la niña le dice, ¿y qué tengo que hacerte a cambio de la comida? Y eso mi hijo Miguel es testigo que yo me eché a llorar con esa noticia. Y justo días antes habían arrestado a Giovanni Roberto en unas protestas por entregar comida, y de ahí salió el cuento que me gustaría que lean, que se llama Crimen y Castigo. Pero no lo voy a leer porque hay que dejar que compren el libro. Pues de esa sección, todas las secciones empiezan con unas citas que para mí fueron autodetonantes para escribir, y hay algunas que merecen que las lea. En esta voy a leer la primera, que dice: estoy jodida, tengo miedo de morir y me atemoriza vivir, que es de la gran escritora y amiga Papsi Lifmar, de su libro Teoremas Turbios. Otro dice: hubo un contagio de caracteres, un deseo de pertenecer y ser otro. Alexandra Pagan, Horror Real. Son 2 libros que les recomiendo. Excelente. Y como mencionó Luis, de la película El Hoyo, que es asfixiante, pero sí a veces uno se siente ante esta sociedad, la de Puerto Rico, Estados Unidos contra la mundial. Es una película española, así que es un sentimiento internacional. Y dice: hay 3 tipos de personas, los de arriba, los de abajo y los que se caen, de la película El Hoyo. Pues nada, voy a leer de la primera parte del libro, que comenté un cuento, que no es que me guste explicar los cuentos primero, pero tiene una historia desde esta angustia, porque la mayoría de los libros los escribí en esos primeros 2 meses de incertidumbre de la pandemia, y yo vivo frente al mar, desde mi casa, mi apartamento en Santurce, que se ve el océano Atlántico, no el mar Caribe, como dijo cierta persona
cuando era senadora y después está en Washington, es el Atlántico. El mar, pues siempre hay mucha gente y nosotros contaminamos a la naturaleza. Pues esos primeros meses, semanas de encerramiento total, se pobló maravillosamente frente a mi balcón de pelícanos. Era hermoso. Hubo un día que conté 30 pelícanos y me dio como tanta paz. Los pelícanos para mí son seres mágicos. Esa noche leí un poema en Facebook de un gran amigo que quiero mucho, que nos conocemos desde los 80 en la universidad, además de ser un gran maestro, un luchador social, es pintor y es poeta. Y esa noche leí un poema de mi querido Samuel Burgos Lugo y lo usé de epígrafe para este cuento que es sobre la desesperación de la soledad y el insomnio en la pandemia. Y sus versos dicen: revolotean pelícanos sobre mis absurdos, picotean en la oscuridad al final de la luz, sin mar, sin poesía. Samuel Burgos Lugo. El cuento se titula El vuelo de los pelícanos. Día 30 de aislamiento social. 2 a.m. Regresan los pelícanos. Atormentan mis insomnios. Vienen y van, zambulléndose a pescar mis recuerdos y querencias. Lamentablemente, olvido los nombres de amistades, de sitios donde estuve y hasta mi capacidad de escribir poesía. 2:15 a.m. Me abofeteo para frenar el llanto. Quise ser poeta. 2:55. Hay fósiles de pelícanos tan antiguos como 30 millones de años. Nos protegen contra las serpientes, como esas que me penetraron a los 12, 13 y 14 años, impregnándome de pesadillas, de seres diminutos que habitan en mi sangre. A veces me rascó la piel para liberarme de ellos. Me muerden duro para que recuerde cuando aquel vecino se metía en mi cama. 3:33 a.m. Grito fuerte contra el almohado. Así no me escuchan las sombras. 4:22 a.m. Parada sobre la barandilla del balcón, mi playa en susurros de mar finalmente sobrevive sin humanos, solo pelícanos multiplicándose. Y estoy sola. 4:30. Los antiguos egipcios sabían que estas aves transitan entre la vida y la muerte, guiando a los muertos desde el mundo terrenal hasta el inframundo. 4:43. Los pelícanos vuelven, me invitan a volar con ellos, como cuando me rebané los brazos. Mi mejor amiga de la infancia, la hija de mi violador, evitó mi tránsito de alcatraces, pero ella desapareció a los 18 años. 5:15 de la madrugada, los pelícanos pescan mis versos robados al silencio mientras me invocan. ¡Ven! 5:20 a.m. ¡Ven! 5:30. ¡Ven! 5:45 de la madrugada. Voy. 6 a.m. Suena el despertador, pero ya no tendré que levantarme más. ¿Será que el poema atravesó el puente? De la segunda parte que habló, les comentó Luis, en la cotidiana necrópolis de los comunes, que usó de alguna manera a los asesinos como una forma de entender esa forma irracional del poder. Tiene la cita que les leyó Luis de Ted Bundy, y tiene una de un querido
amigo y escritor Rafa Acevedo y dice, la quería, sí, evanescente. Quería la búsqueda, no el hallazgo, de su novela Exquisito Cadáver. Esta sección empieza con un cuento dedicado a una película que la vi empezando la pandemia, bueno, la había visto en el cine, la volví a ver, que se llama La piel que habito, de Pedro Almodóvar, y es un pequeño homenaje a Almodóvar, pero también sobre la violencia de género y eso, y los asesinos seriales. Antes de leer el que escogí de esa sección, después hay unos cuentos que se comunican que se llaman La Vocación, que son dedicados a mi amigo José Luis Ramírez, que surgió de una conversación de madrugada sobre los asesinos seriales y una serie que me recomendó que se llama Mindhunter, y escribo pues un cuento sobre el asesino serial, el otro cuento sobre el abogado que está escuchando ese asesino serial, casi como ocurre con Aníbal Lecter y la investigadora del FBI en El silencio de los corderos, el asesino y quien lo está escuchando. Y después otros cuentos son sobre estas dos muchachas que fueron las víctimas de él y que están enamoradas y por la mierda social pues no se atreven a amarse, un amor tan bello entre dos personas. Y después tiene varios, entre otros temas, tiene los cuentos dedicados al asesinato de George Floyd desde distintas perspectivas. Pero les voy a leer uno. Hay algo que a mí me aterrorizaba desde niña y eran las muñecas. Por las noches las muñecas o se metían en el baúl o en el closet. Yo no podía dormir con muñecas mirándome, y a través de la historia, y Rosario Ferré con su muñeca menor, Angelician tiene historias de muñecas, pues yo he escrito también muñecas para liberarme de ese tonto terror a las muñecas. En Carnaval de Sangre 1 tengo el que se llama La Muñeca, que está inspirada en una casa que había yendo al viejo San Juan después del San Cristóbal. Antes de la Perla había una casa que estaba llena de muñecas amarradas. Y escribió un cuento sobre La Muñeca, que es una mamá casi vengándose de lo mucho que fastidia a su hija. Es triste que lo diga así, pero es un cuento. Y es sobre las muñecas. En Cuestión de Género 2, Carnaval de Sangre 2, que uno se divierte escribiendo cosas así. Hay un cuento que se llama La Mochila Azul, también sobre muñecas, de una niña que ve todas las mañanas una muñeca con una mochila azul y le roba la mochila y pues tenía una maldición en esa mochila. Y de este libro pues tiene que ver más con la locura y se llama la Muñeca de Alejandra. Antes de leerlo, ayer con mi hijo que nos escapamos hacia Piñones y íbamos en el carro cantando a René Pérez y Calle 13, liberándonos en la primera salida, solo por pasarlo bien, aunque no nos bajamos del carro más que para comprar unas alcapurrias, unos bacalaitos. Y salió esta canción que se llama Jack el Esquizofrénico, que me encanta, y me di cuenta que cuando escribí este cuento estaba conversando de alguna manera con esa canción de René Pérez, de Jack el Esquizofrénico. Qué cosa, las canciones que uno tiene en la mente, y hay muchas canciones en el libro, sobre todo de heavy metal, porque el momento lo exigía el heavy metal, pero nada, ya me enredé mucho, y voy a leer La Muñeca de Alejandra. Mi nombre es Alejandra, y ella Beca. Muchos se ríen de mí, porque ella está vieja y rota, y porque soy gordita, y tartamudeo, pero ella da la vida por mí, yo por ella. A veces le tengo miedo. Se molesta conmigo cuando tomo puntual mis medicamentos. Deja de hablarme durante días. Se queda inmóvil como una muñeca corriente. En el último hogar de acogida, el papá de turno casi mata al perro golpeándolo con Beca. Por accidente, él había tumbado su botella de ron mientras jugaba conmigo. El don murió al caerse por las escaleras mientras todos dormíamos. Lo encontraron con el cuello roto y mi muñeca sobre él. A mí me trajeron de regreso al orfanato. Los niños se rieron porque aún yo estaba más gorda
y a mi muñeca ahora le faltaba un ojo, dedos de los pies. Además tenía manchas de sangre de distintas épocas. Los demás huérfanos no saben que el espíritu de Beca vive en mi oído y me cuenta sus miedos. Los usa para aterrarlos en las noches. Hoy ellos se pasaron. Tomás y Sonia echaron un purgante en mi sopa con el pretexto de que querían que rebajara. Mientras veíamos la película de la noche, Beca se robó mis acenapinas, las machacó, echando en la leche de ambos. Me acusaron, pero ellos no me volverían a molestar. Me ingresaron al reformatorio hasta los 18 años, pero les regalé mi muñeca a la niña nueva que entró al orfanato y ella también está loca. Voy a leerles ahora de la tercera parte del libro que se llama De vampiros, amor y libros, que es una sección que tiene mucha metaliteratura, habla sobre el oficio de escribir, sobre esos maravillosos seres que son los vampiros. También hay muchos cuentos que tratan sobre el amor, sobre la diversidad de amar con autenticidad. Amar es tan bello como todos los colores del arco iris. Hay muchos cuentos de género. Pero iba a leer otro, que fue el que leyó la querida Ángela, pero anoche, como le había contado, por alguna razón, soñé con Alejandra Pizarnik, que siempre tengo sus diarios cerca de la cama. Me da mucha paz. Tengo varias amistades que también, de alguna manera uno entiende a Alejandra Pizarnik porque uno se siente reflejado en su dolor y en esa bella sensibilidad que tenía. Que por cierto, ya se escribía cartas con Cortázar también y con grandes escritores de la época. Y es una habitación propia. Voy a leer un cuento conversando con su suicidio. Dice, escribir es reparar la herida fundamental, la desgarradura. Alejandra Pizarnik. El cuento es habitación propia. 50 pastillas después, la muerte ya comienza a besarte la sangre y los recuerdos. Dejaste tu carrera como traductora porque insistes en que necesitas traducir tu espejo. Lo has intentado todo, periodismo, música, pintura, cambiarte de nombre, de amigos, de ciudad, pero solo te hallas en tus cartas y versos. Intentas infructuosamente vaciar tu vida en los libros. No quieres aceptar que los escritores poseemos 2 vidas y posiblemente cientos. Una es la tuya, la que inexorablemente eres. La otra son esas vidas que escribes. El punto entre ambas es cada vez más distante. Aún así escribes poemas, diarios, historias, donde eres otra, más flaca, más bonita, más amada, más definida de género. Cuantas más alternativas, eras menos esas otras, hasta quedarte encerrada en ti. Al fin de cuentas, buscabas tener tu propio refugio, tu propia habitación, escribiste poemarios, publicaste tus diarios donde fueron tan exitosos que muchos llenaban sus dolores, desplazándolos con los tuyos. Mientras más se vendían, más débil te sentías. Ibas perdiendo las fuerzas hasta colmarte de miedo, ese terror que te acompañó desde niña. Extenuada, pretendiste expulsar todos los infiernos que te habitaban. Escribiste hasta desgarrar tu última palabra. Solo así saltaste hacia el vacío de ti misma hasta quedarse con esa inmensa nada y el frasquito de ansiolíticos. 50 pastillas después, llegaste a esa infinita soledad donde se pierde la última inocencia y ya solo eres esa habitación propia donde alguien pondrá tus diarios en la mesita de noche antes de dormir.
Ay, Alexandra. Y el último que les voy a leer, que es de la parte final, donde ya la distopía llega hasta el punto que solo nos queda la esperanza, como explicaron los compañeros. Se llama La marejada de los muertos y otras historias sobre nosotros, de nosotros los extraterrestres. Y voy a leer dos de los epígrafes que sirven de introducción. Uno dice: admiro su pureza, es un superviviente al que no afecta la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. De la película Alien, El octavo pasajero. Tiene otro, pero voy a ir porque Ángela y Luis conocen la historia de Bob Giordano. Tiene una cita de Bob Giordano que dice: aunque sé que es complicado porque hay muchísima vigilancia, saltar a la atmósfera sin que te vean es casi imposible. Además de zombies y llega hasta la distopía, Bob Giordano, yo compartí también algunas de las amistades una noticia de la BBC de esta persona, Bob Giordano, que lo arrestaron y estaba en corte porque lo habían encontrado en una propiedad privada cavando un hoyo. Cuando lo cogen y le preguntan por qué está cavando ese hoyo, él dice que quiere escaparse del planeta y huir al universo, porque él no es terrícola, porque los humanos robamos, mentimos, somos avariciosos, somos mentirosos, hacemos cosas malas, tienen a Trump de presidente, y Bob Giordano quería acabar ese hoyo para encontrarse en el universo, quizás era terraplanista, encontrarse en el mundo con los suyos. De primera intención nos reímos con la noticia y mi hermano también la compartió, pero según uno la leía, él decía cosas tan ciertas y tan terribles sobre nosotros los humanos, que él escribía ese cuento, El hoyo. Pero para terminar voy a leer el último cuento que Luis citó, que es casi un canto a la esperanza, desde la misma creación de la esperanza y de crear y del escritor, porque estoy en ese concepto también de Vallejo, ¿no? que el escritor es un pequeño Dios. Y la forma de lograr cómo cerrar ese cuento, que tontamente lo había puesto primero al final, después esa sección en la tercera, y mi gran editor, Luis, me dijo, no, es que esa última sección tiene que cerrar el libro, son las indecisiones del escritor, ¿no? Lo escribí y se lo dedico a mi amigo Barry Santiago, que le está ganando la lucha al cáncer, porque esta es una canción que nos gusta a nosotros desde octavo, noveno grado, y estudiamos en la universidad, así que somos amigos desde los bajos 80, es decir, milenarios. Y la ambienté en mi mente escuchando, es una canción hermosa con una musicalización bestial, una voz increíble y las letras, y es de Black Sabbath, cuando entró Ronnie James Dio a cantar con ellos, y es la canción Children of the Sea, que para mí es muy gótico el ritmo de la canción, pero a la vez es esperanzadora. Mi inglés es malo, pero tiene una cita de Ronnie James Dio que dice, oh, they say that it's over, we are the lost children of the sea. Voy a leer Las hijas del mar, Génesis sin teorías, porque es una historia que está en 6 teorías del fin del mundo, que está Luis fregando platos en una. Las hijas del mar, Génesis sin teorías. Después de brincar los últimos 3 habitantes del planeta hacia la gran ola de la marejada de los muertos, temblaron las montañas de ese desolado planeta. Madre, hija y escritor reían abrazados. Se avecinaba un nuevo final. El frío arropaba todo. El mundo giraba vertiginosamente. Encerrados en una matria de mar, se suscitó que el sol comenzara a apagarse. Los sobrevivientes de otros planetas se ahogaban en el inmenso océano. Quienes llegaron tarde a la muerte se agarraban al borde del tiempo, pero el exceso de equipaje, casi todo robado a los desaparecidos.
hizo que se diera el trocito de tierra donde se arremolinaron. Inevitablemente cayeron al abismo. El terremoto universal provocó que aquel hombre que cavó un hoyo en la tierra para escapar se liberara del polvo de estrellas y terminara fundiéndose en el éter. La oscuridad previa a la nueva gran explosión era inminente. Mamá, tengo miedo. Dile a papi escribidor que todavía no es hora de un nuevo universo. Despierta, despiértalo. Lleva demasiado sin escribir. Los jamaqueó, sacándolos del letargo de la matria, horas antes de estallar. Mira alrededor, esto no volverá a retoñar, es el final de los tiempos. Escribe, por favor, escribe. No habrá más libros, ni recuerdos, ni renacimientos, suplicó la mamá a su escritor antes de lograrlo sacar del letargo. El escritor tomó tembloroso su libreta. Finalmente volvió a amanecer y la espuma del mar arropó la orilla, liberando cientos de niñas que corrían por la playa jugando a un futuro por vivir. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Ángela, excelente. Siempre me encanta traer escritores aquí al programa, y más cuando es de un género que sigo con mucho amor y dedicación. Nada, nuevamente le agradezco, ya cumplimos con el horario, voy a pasar a la despedida, pero nuevamente gracias por estar aquí. Y Ana, mucho éxito, tanto gracias. También a Luis y a Ángela. Yo sé que todos, porque me tengo que incluir, yo escribo de vez en cuando. Todos, pues, yo sé que vamos a continuar escribiendo y mucho éxito. Gracias. Sí. Bueno, antes de despedirme, quisiera leer dos comentarios. Uno fue de María Javier, quien dice: siempre es una alegría inmensa escuchar a Ana. Y el segundo es de Leticia Ruiz: excelente presentación. La poesía está en todo el texto. Es su rúbrica, el sarcasmo, su sello estilístico. Muy bien. María de Lourdes Javier Maldez es mi mejor amiga hermana del mundo mundial. Cuando me operaron, y es una mujer, es una profesora universitaria brillante. Cuando me operaron de cáncer, ella fue la que me vino a buscar a las 5 de la mañana y fue al hospital conmigo. Así que gracias. Y Leticia le debo muchísimo, una profesora y poeta divina, así que muchas gracias. Y gracias, Leticia, eres la mejor. Perfecto, pues aprovechamos para anunciar que el jueves 5 de noviembre tendremos la conferencia sobre historias de mujeres puertorriqueñas negras con la profesora, ya no puse esa parte aquí, pero lo buscamos rápido. Es de Rosario Méndez Paneda. Rosario Méndez Paneda, correcto, es correcto. Gracias, Ana. Pues nada, nos despedimos. Gracias nuevamente a nuestro público, gracias a ustedes. Y será hasta el jueves. Buen día. Gracias. Gracias.